Buenas tardes a todos. Qué de gente conocida, qué alegría, qué bien. Espero que todos estéis bien, ¿vale? Que llevéis esto lo mejor posible. Y nada, aquí vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar un pequeño repaso de malfunciones con el amigo Pedro, que me va a estar echando una mano. Pedro Carballeda, aquí con el chat y todo, ¿vale? Y nada, que me alegra mucho veros a todos. El repaso de malfunciones que vamos a hacer es a nivel alumno, ¿de acuerdo? Todos los datos que se van a dar aquí son los mismos que se le dan a los alumnos, de tal manera que no haya interpretación, ¿vale? Pues nada, vamos a ello. Pues nada, malfunciones, resolución de dudas, ¿de acuerdo? Es una charla de resolución de dudas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener en esta charla? Muy sencillo. Lo primero, tenemos que tener claro que no sustituye al pertinente refresco de malfunciones que vamos a tener que hacer, ¿de acuerdo? Cuando volvamos a la actividad, cuando se pueda, cuando nos dejen todas las condiciones que estamos viviendo ahora, pues tendremos que hacer nuestro refresco de malfunciones en función del tiempo que hayamos estado sin saltar, sin practicar la actividad, etcétera, etcétera. Refresco malfunciones, salto de refresco, lo que le corresponda a cada uno, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos? Son los objetivos. Reforzar la necesidad de mantener activos y frescos los conocimientos, ¿vale? Lo que quiero sacar de esta charla es que todos tengáis presente la necesidad de mantenernos activos, de mantenernos frescos, de tener el conocimiento para no tener dudas el día que tengamos que utilizarlo, ¿vale? Inculcar la importancia de tener el procedimiento de liberar el paracaídas principal y abrir el de reserva aprendido, así como la necesidad de practicar la maniobra para tener la memoria muscular a la hora de su ejecución. El día que necesitemos liberar, si lo tenemos practicado, el cuerpo tiene la memoria muscular, nos va a ser mucho más sencillo que si no lo hemos hecho. Entonces, esto es lo que yo realmente quiero sacar de esta charla. Luego, pues vamos a resolver las posibles dudas ante las situaciones de emergencia, ¿vale? Que se nos puedan ir planteando. Pues nada, ¿qué es una malfunción? No, lo primero. Por fallos en el equipo, malfunciones. Bueno, antes de seguir, os digo que toda esta información la hemos sacado del manual que se os entrega durante la FF, ¿de acuerdo? Entonces no estamos inventando nada, no hemos traído nada nuevo, simplemente es una presentación basada en el manual que tenemos de AFF. Todo lo que vais a ver en la presentación lo podéis encontrar en ese manual que os hemos dado, ¿vale? Por fallos en el equipo o malfunciones entendemos cualquier anomalía de la campana o del equipo que nos impida llegar al suelo con un rango de descenso normal. Ante una posible malfunción deberemos cuestionar si la campana principal es controlable y si se puede aterrizar con seguridad, ¿vale? Esta es la clave, si es controlable y si se puede aterrizar con seguridad, ¿vale? Si una de esas dos cosas es que no, pues ya estamos en una situación de malfunción. Comprueba que la campana está correctamente abierta justo cuando mires arriba, justo después de la apertura. Y tenemos que realizar un control de maniobrabilidad, ¿vale? Control de maniobrabilidad viene más en la parte de la campana, pero la vais a ver en una próxima charla que hay de control de campana, que la dará Adrián. Y el control de maniobrabilidad, pues ya sabéis que simplemente es comprobar que la campana gira en ambas direcciones, comprobar que puede hacer el flare de forma segura. ¿Vale? Seguimos. Dos cosas a tener en cuenta a la hora de una malfunción, ¿de acuerdo? Procedimiento de emergencia, a ver si lo recordamos bien, ¿vale? Lo primero, arquear, ¿vale? Esté en la situación que esté, en el momento que libere el paracaídas, puedo encontrarme otra vez en la posición de caída libre. Así que lo que voy a hacer es arquear. Miro y cojo la almohadilla de liberación, ¿vale? Importante mirar y coger, sentirlo.
miro y cojo la anilla de reserva, ¿de acuerdo? Si tenemos anilla, como vienen los paracaídas de alumnos, recordar meter el dedo gordo y agarrarla con fuerza, ¿vale? Pelo y tiro del liberador. Pelar es despegar el velcro. Siempre os va a ser más sencillo despegar el velcro y luego tirar que tirar a saco. Pelo y tiro del reserva, ¿vale? Para asegurarme la apertura del paracaídas de reserva, lo mismo. Saco la anilla del velcro o almohadilla, los que llevéis almohadilla, y tiro del reserva. Y vuelvo a arquear, ¿de acuerdo? Para que la apertura del reserva sea lo más estable posible. En el manual tenéis aquí la hojita donde viene, ¿vale? Y aquí lo podéis ver un poquito más grande. Bueno, tipos de malfunciones. ¿Quién sabría decirme los tipos de malfunciones? Vamos a empezar ya... Uy, perdón, que se me escapa la altura de decisión. Altura de decisión, la tenemos que tener bien clara siempre, ¿de acuerdo? ¿Qué es la altura de decisión? A la altura a la que yo voy a decidir si la campana que tengo la puedo aterrizar o no, ¿vale? Y si no la puedo aterrizar, en ese momento es cuando voy a decidir si la libero o no la libero, ¿vale? Si no la puedo aterrizar, no hay duda. Inicio mi maniobra mi procedimiento de emergencia, perdón, que me había quedado ahí un poco atascado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la altura de decisión? 2.500 pies. No tiene misterio, ¿vale? Tipo de malfunciones. ¿Quién se atreve a entrar aquí en directo y decirlo? Todo tuyo, Virginia, ya tienes voz. Pues, por ejemplo, lo de velocidad rápida y lenta, ¿no? Hombre, el amigo José Cañas, ¿verdad? Sí, no, Cañas, el otro Cañas. Ah, es verdad, el otro Cañas, Alfredo, joder, macho. Sí, eso es. Ahí. Muy bien. Venga, alta velocidad, baja velocidad. Ya tenemos dos. Totales de alta velocidad. Malfunciones Sí, parciales de baja velocidad. ¿Qué más? Aquí nos falta algo. Venga, va. pero sigo hablando o... Yo, si te lo sabes, sí. Si no, que levante otro la mano. Ah, no, yo era por dejar a alguien Voy a más ver todos también. los que os habéis leído el libro antes de asistir a la charla. No, sí, por ejemplo, tienes lo del tema de cuando tenemos de alta velocidad, lo del pilotillo cuando se queda colgando detrás, por ejemplo, ¿no? Que se te engancha al pie, lo de cola de caballo esta o que se te engancha. Bueno, eso es una herradura, sí, eso. Pero Eso, la herradura. eso entra dentro de estos dos grupos de malfunciones. Venga, voy yo. ¿Vale? Gracias, Vale. Alfredo. Un saludo. Otro. Aperturas inusuales, ¿vale? Sabéis que de vez en cuando hay alguna apertura que nos hace algún raro la campana, ¿no? Por ejemplo, cuando las celdas no se terminan de inflar y tal, pero que no implican una liberación como tal, porque la mayoría son solucionables, ¿vale? Se pueden solucionar. Y nos quedan las grandes olvidadas. Las malfunciones de doble campana. ¿Por qué le llamo a las grandes olvidadas? Muy sencillo, porque la mayoría de gente las vemos en el AFF o las ven en el AFF. Hablo de lo que me dice la experiencia, ¿vale? Y luego las tenemos ahí y las olvidamos y no las repasamos. Y son unas malfunciones que tenemos que tener muy claro cuál es la manera de actuar. ¿De acuerdo? Vale. Malfunciones totales, ¿vale? ¿Quién se atreve a ir diciéndolas alguna? Venga, Edu, suelta alguna. La que dijeron antes de herradura o que el pilotillo, que no seas capaz de sacarlo, que no sé cómo se llama técnicamente, pero que no seas capaz de sacarlo bueno, para abrir el principal. Vale. Esa la tenemos, sí señor. Robert, te acabo de dar micro para que digas tú, que también has levantado la mano. Hola a todos. Muy buenas. Pues mira, directamente cuando lanzas el pilotillo, pero no se sale el pin del loop y no se abre la bolsa. Muy bien. De bolsa cerrada tenemos otra. Luis Rosillo. Hola, ¿me oyes? Te oigo, te oigo.
Iba a decir yo la de la bolsa cerrada, tirar, sale la bolsa, pero no despliega la campana de alta velocidad y él sabe que aplicar el procedimiento de emergencia enseguida. Muy bien. Así que la de herradura no cuenta y la bolsa cerrada tampoco. No encontrar el pilotillo sí, pero bolsa cerrada no, ¿vale? Malfunciones totales. Como dijimos, o no sale nada o lo poco que sale no nos quita velocidad de caída libre, ¿vale? Entonces, ¿cuáles tenemos? Como bien habéis dicho, que no se encuentra el pilotillo duro y no podemos lanzarlo, ¿vale? Rotura de la brida, nudo en el pilotillo o pilotillo a remolque, ¿de acuerdo? No se encuentra, ante todas ellas, lo que debemos de hacer es realizar el procedimiento de emergencia, ¿vale? Aquí no hay duda, en las malfunciones totales, procedimiento de emergencia, ¿de acuerdo? No encontramos el pilotillo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la posición de arqueo. Hago un segundo intento para localizarlo, ¿vale? Y si no lo localizo, procedimiento de emergencia. Pilotillo duro y no podemos lanzarlo. Vuelvo a la posición de arqueo. Hago un segundo intento de lanzamiento y si no lo consigo, pues procedimiento de emergencia. Siguiente, rotura de la brida, ¿de acuerdo? Miro por encima del hombro. Compruebo o confirmo que no tengo pilotillo y la brida está rota, ¿vale? Aquí en la foto está perfecto. Lo más seguro es que veamos que la brida va flameando, ¿de acuerdo? Pero, como podéis comprobar, pues no hay pilotillo, ¿vale? Pues ejecutaremos nuestro procedimiento de emergencia. Nudo en el pilotillo. Miro por encima del hombro. Confirmo que el pilotillo tiene un nudo y no se infla correctamente. ¿De acuerdo? Fijaros cómo está, no se infla. Y lo más seguro es que eso ya no tenga solución. Entonces, ejecutaremos nuestro procedimiento de emergencia. Pilotillo a remolque. Lanzamos el pilotillo, se infla, pero por el motivo que sea, el pin no es capaz de... O sea, el pilotillo no es capaz de soltar el pin, abrir el contenedor, que salga la bolsa y que se abra el paracaídas, ¿vale? Puedo intentar moverme ligeramente sin perder el arqueo, muy importante, por si se produce la extracción. Y si esto no sucede, pues automáticamente procedimiento de emergencia. Consideraciones importantes a tener en cuenta ante las malfunciones de alta velocidad, ¿de acuerdo? Seguimos en caída libre, perdiendo altura rápidamente. Hemos de actuar inmediatamente y con decisión, ¿de acuerdo? Sin pensarlo, porque nos vamos comiendo altura, ¿vale? Tener muy en cuenta la altura de decisión, ya lo dijimos antes, 2.500 pies, ya que podemos alcanzarla rápidamente. Malfunciones parciales, ¿de acuerdo? El segundo tipo que hemos visto antes. Las malfunciones parciales a veces se pueden solucionar y no tienen por qué implicar una liberación de nuestros paracaídas principal y apertura del reserva. Si no se pueden solucionar, se convierte en una malfunción total y deberemos ejecutar el procedimiento de emergencia. Si llegamos a la altura de decisión, se convierte en una malfunción total y debemos ejecutar nuestro procedimiento de emergencia. ¿Por qué estos dos párrafos casi iguales? Muy sencillo. Porque si yo estoy por encima de la altura de decisión, puedo intentar solucionarlo, ¿vale? ¿Cuánto puedo intentar solucionarlo? Muy sencillo. Como límite, hasta la altura de decisión. Pero si yo, por ejemplo, lo intento 2 veces y no funciona, y ya considero que he hecho todo lo posible por intentar salvar esa malfunción y no la puedo salvar, aunque no haya llegado a mi altura de decisión, inicio mi procedimiento de emergencia. La altura de decisión lo que nos marca es el límite. Nosotros tenemos que ejecutar nuestro procedimiento en el momento que sabemos que lo que tenemos sobre la cabeza no nos va a valer para realizar un aterrizaje de forma segura. Y las malfunciones parciales. Bolsa cerrada, campana colapsada, herradura, cordones sobre la campana, slider enganchado, rotura de cordones, nudos en los cordones y agujeros o desgarros en la campana, ¿vale? Todo esto es lo que consideramos malfunciones parciales, ¿de acuerdo? Parciales se consideran en el momento que la bolsa ha salido del contenedor. Bolsa cerrada, los cordones en... Uy, me oigo por ahí de rebote. Los cordones se estiran parcialmente o completamente, pero el paracaídas no sale de la bolsa.
¿qué vamos a hacer? Ejecutar nuestro procedimiento de emergencia. Alguna vez se soluciona, pero normalmente una bolsa cerrada. Daniela Guerra. A ver. Coméntame, Una Daniela. pregunta. Pregunta. Buenas. Solo una pregunta. Hola, la bolsa cerrada no es es una emergencia de alta velocidad. ¿No vendría siendo con el streamer emergencias de alta velocidad? Si se abre, pues se sale a la bolsa o por ejemplo si se abre parcialmente el paracaídas, pero no hay ninguna celda abierta, un streamer. Es una ¿No viene siendo emergencia. ambas de alta velocidad? Es una emergencia que se puede considerar de las dos maneras, tanto de alta velocidad como porque vas muy rápido, como de baja Sí. no le llamamos de baja velocidad, le llamamos parciales, ¿vale? ¿Por qué? Porque la bolsa ya ha salido En del Colombia les contenedor. decimos de alta y de baja, perdón. La bolsa ya ha salido del contenedor. De hecho, si ves vídeos por ahí, vamos a buscar uno que tengo por aquí. Si quieres, Ispa, mientras tanto, te voy rellenando el hueco mientras lo buscas. Vale. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Buena tarde, Arratsaldeon, buena tarde, para que todos estemos ahí, que he visto ahí a don Ramón. ¿Lo he dicho bien? ¿Lo he pronunciado bien? Arratsaldeon. Vale, buenas tardes a todos, chicos. Para ir llenando el hueco, me gustaría, tal cual ha dicho, perdona, se me ha olvidado el nombre de la última chica que ha intervenido. Daniela Guerra. Daniela, hola Daniela. Sé que este concepto Hola. muchas veces, desde hace muchísimos años, es un poco equívoco. El tema de las malfunciones totales, parciales, alta y baja velocidad. Vamos a empezar desde una forma un poco más clarividente para analizar la situación y hacer una analogía, ¿no? Para que podamos entenderlo mejor. Cuando estamos hablando de malfunciones totales, las divide en alta o baja velocidad. Ambas de ellas son suficientemente alta la velocidad como para originar y provocar un accidente fatal. Lo que pasa es que existe la necesidad de hacer una diferenciación respecto al equipo. Me explico. El paracaidista debe tener claro si ha salido algo de su contenedor y qué implica una vez que ha iniciado el mecanismo de apertura de su paracaídas principal y cómo ha de ejecutar el procedimiento de emergencia. Porque una de las preguntas que yo tenía, Ispa, si quieres, doy un pasito atrás para que la gente tome nota y haga luego la pregunta pertinente. Os invito a todos a que penséis y nos digáis luego, ahora en 3, 4 minutitos, en qué única ocasión no es necesario liberar el paracaídas principal ante una emergencia total de alta velocidad. Existe un caso y quiero que lo repaséis, algunos mentalmente, otros echar mano del libro y así, como decía Ispa, pues empezamos a interactuar de una forma más fluida. Pensar en ese caso. Bien, pues como le comentaba a Daniela y a todos, la idea de diferenciarlas en alta y baja velocidad, entre comillas, no es para menospreciar que esta velocidad pueda suponer un accidente fatal, sino que implica el hecho de mantener una velocidad de caída libre constante o prácticamente similar a la velocidad que veníamos desarrollando dependiendo, insisto, de la posición que hayamos llevado. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento que pasamos a las malfunciones parciales, estamos hablando de que algo ha salido ya del contenedor del paracaídas principal. Si os fijáis en el manual, hasta ese momento nos está hablando de malfunciones totales, ¿de acuerdo? Pueda ser un pilotillo a remolque, una brida rota, no encuentro el pilotillo, pilotillo duro. Todo esto son malfunciones totales de alta velocidad. El que hablemos de parciales, en nuestra cabeza como paracaidistas, tiene que implicar el hecho ya de reconocer inmediatamente que la situación implica que algo ha salido del contenedor del paracaídas principal. Se pueden producir situaciones, una vez se ha llegado a este punto, en que la velocidad, evidentemente, como indicaba Ispa, en una bolsa cerrada, un backlog en inglés, ¿vale?, sea lo suficientemente alta para que tengamos un desenlace fatal. Es una obviedad que todos concebimos, pero existe la necesidad de que como paracaidistas entendamos la línea divisoria entre no ha salido nada del contenedor principal, insisto, del contenedor, no estoy hablando del bolsillo del pilotillo, ha salido algo del contenedor, hablamos ya de malfunciones parciales, las cuales todas y cada una de ellas, como bien apuntaba Ispa, pueden ser solucionables. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Y en un backlog se haría conteo? Qué pena que te pregunte, te interrumpo, pero entonces en un backlog, si te sale un backlog, si se hace conteo, o cómo se soluciona, o sea, ¿cuál sería entonces el para el conteo? backlog? Lo tienes que hacer en el momento que lanzas tu pilotillo, es el tiempo que le vamos a dar para que este paracaídas
¿vale? Inicialmente, si tuviésemos una vista que pudiese trabajar a hiper mega cámara lenta, lo primero que veríamos es un backlog. Es decir, hay una fracción de segundo que lo que vamos a ver es eso. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez lanzamos el pilotillo, siempre es realizar el conteo hasta 5, porque es el tiempo que determina con seguridad que el paracaídas se despliegue. Si transcurrido este tiempo, 5 segundos, un paracaídas principal no se ha abierto, efectivamente ahí tenemos un problema. ¿De qué tipo? Ahora viene la segunda fase, hay que identificarlo. Insisto, en el caso anterior, el backlog, no podemos hablar como paracaidistas expertos diciendo, sabemos que existe un 90% de probabilidades de que no se arregle. Correcto. Pero sí tenemos la responsabilidad y la obligación de decir que hay que, como dice el manual, inmediatamente localizar los mandos, bombear repetidas veces hasta 3 e intentar ver si eso se soluciona. Si no, acto seguido. Y este es un punto en el que quiero hacer mucho hincapié. Porque cuando entramos en las malfunciones parciales, estamos haciendo en muchísimas ocasiones un entrenamiento recurrente con alumnos y paracaidistas, no tan alumnos. Y tenemos interiorizado mucho el malfunción, pues, procedimiento de emergencia, miro cojo, pelo tiro caso de que tengamos una almohadilla o tiro directamente si lo que tenemos es una anilla convencional del paracaídas de reserva. Pero previo a esto, como paracaidistas, tenemos que saber que en el momento que hemos interactuado con los mandos e intentado solucionar esa malfunción parcial, lo primero que tengo que hacer, y ha de estar grabado a fuego en nuestro cerebro, es soltar los mandos que tengo en las manos. No podemos inducir al error e ir directamente bajo una situación de estrés extrema, como sería el caso, e irme a realizar el procedimiento de emergencia sin previamente haber soltado los mandos que nos tendrían las manos. Ispa, que ya me he enredado mucho, que solo te quería dar un minuto de cancha, todo tuyo. Adelante. Vale, y como bien te ha explicado Félix, Daniela, ¿alguna duda a lo primero te ha quedado? ¿Alguna duda, Daniela? No, realmente no. Vale, pues eso, es un la poquito bolsa. diferente porque en Colombia, pues yo acabo de empezar, yo tengo 30 saltos, terminé la FF pues como a los 12, pues yo un par de libres, pero realmente ahí como lo diferenciábamos siempre eran simplemente 2 caminos y decíamos altas y seguimos en velocidad terminal y seguimos como, pues como vertical hacia el piso, y cuando una vez estamos horizontales ya son de baja velocidad porque disminuimos la velocidad de caída, pero me parece muy interesante pues como diferenciar de que algo ha salido de la bolsa o algo no haya salido de la bolsa. Fíjate en este vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el vídeo en un segundito y así ves que el paracaidista está ya vertical, con la bolsa cerrada, el paracaidista está vertical, no sigue en la posición de caída libre. Oh, vale. Vale, pues mira, es genial porque tu comentario es muy bueno para hacer hincapié en la diferenciación mental que un paracaidista tiene que tener para tomar una decisión rápida, instantánea y acorde a la situación. Lo más importante para nosotros es identificar el problema, y hay ocasiones en las que la posición en caída libre más el tipo de malfunción, sea total o parcial, no nos va a dejar ver con claridad qué es lo que ocurre. Pero lo que sí que tenemos que identificar de una forma clara y diáfana, veamos o no, y creerme que esto es 100% cierto, es que haya salido algo o no del contenedor principal. Esto marca la diferencia y tiene que venir inmediatamente esa información a nuestro cerebro. Entonces, dependiendo, como en el caso de Daniela, ¿verdad? ¿Era tu nombre? Daniela. Vale, lógicamente hay diferentes escuelas, tenemos que hacer mención, por ejemplo, que tenemos procedimientos, sistemas de procedimiento de emergencia no idénticos en todo el mundo. Tenemos una escuela francesa que trabaja un procedimiento diferente, distinto, que no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor. A día de hoy, ambos sistemas han coexistido en el mundo, tanto el, vamos a llamarle americano, por aquello de que la USPA lo empezó a implantar a nivel mundial y se hizo más conocido, pero la escuela francesa lo ha importado a muchísimos países y hay muchas escuelas alrededor del mundo que lo ejecutan. Ninguno de los dos es ni bueno ni malo respecto al otro. Ambos funcionan de una forma contundente, clara y precisa. Y siempre hay que aclarar que cuando hablamos de otra federación o de otro tipo de escuela, hay que respetar los matices. Siempre vais a descubrir que podremos hablar de pequeñas diferencias que no afectan a la esencia del procedimiento de emergencia. En este caso, la curiosidad era saber cómo lo habíais desarrollado allí, Daniela, pero como ves, finalmente todo se reduce a lo mismo. ¿Ha salido algo del contenedor principal, sí o no? Ahí es donde está la clave para que nosotros tomemos la decisión.
Campana colapsada. Una vez la campana consigue salir de la bolsa, pues quiere inflarse. Y puede darse el caso de que no lo haga, ¿de acuerdo? Bien porque el slider está enganchado, hay las líneas, algún nudo que impide que se infle correctamente. Lo que vamos a tener es lo que estamos viendo, ¿vale? Una campana colapsada, también conocido como streamer, ¿de acuerdo? Como bien dice ahí en la presentación, si estoy por encima de la altura de decisión, puedo intentar utilizar los mandos para que se infle completamente. Si no lo consigo, ejecutaremos nuestro procedimiento de emergencia. ¿Cuánto tengo que hacerlo? Lo que considere oportuno con el límite de la altura de decisión, ¿de acuerdo? 2, 3 veces. Normalmente si a la segunda ya no ha funcionado, es muy complicado que se solucione, ¿vale? Herradura. Puede ser por una apertura prematura del contenedor. Si nos fijamos en esta diapositiva, el pilotillo sigue en su sitio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que se ha abierto el contenedor antes de tiempo. ¿Motivos? Pues pueden ser diversos, ¿no? Por ejemplo, si me muevo mucho en el avión, lo que puede ocurrir es que se me abra la solapa y sin darme cuenta se mueva el pin de tal manera que saliendo del avión termine de soltarse y se produzca la apertura del contenedor. Se produce la apertura del contenedor, la bolsa sale y quiere inflar el paracaídas, pero el pilotillo en ese momento se lo impide. Lo primero que tengo que hacer, si noto que se ha abierto el contenedor, es buscar si el pilotillo sigue en su ubicación, ¿vale? Si sigue en su ubicación, pues lo lanzo. Tras esto, tenemos que chequear que la campana se ha abierto correctamente, porque esta es la foto ideal en la que están las líneas totalmente estiradas, el pilotillo también, pero ya os digo que en una de verdad ni por asomo es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lanzar el pilotillo, comprobar que la campana se ha abierto correctamente. Si no conseguimos lanzar el pilotillo, no conseguimos soltarlo de donde está enganchado, ejecutaremos nuestro procedimiento de emergencia, ¿vale? Porque una herradura también se puede formar si se nos engancha en el pie, por ejemplo, en el brazo, por una apertura inestable, etcétera, etcétera. Lo que cambia de aquí a la otra es simplemente que el pilotillo lo tenemos que intentar soltar, ¿vale? De donde lo tengamos, pierna, brazo, y prestando mucha atención a la altura de decisión, ¿de acuerdo? Si no lo consigo soltar, ejecutamos el procedimiento de emergencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Una duda que me surge, porque claro, las fotos, como bien dices, son en un momento ideal. Pero si yo voy cayendo y tiro mi pilotillo y vale, soy consciente que lo tengo enganchado en el pie, ¿qué procedimiento o cómo me giro o en qué posición me pongo para intentar sacármelo del pie? Porque claro, tengo que llevar la mano hasta el pie, es complicado en el aire. Una vez tenemos el pilotillo fuera, la mejor opción es seguir arqueando por si se produce que se suelte el pilotillo o que... Imagínate que se suelta del pie en ese momento y tú estás en una posición inestable. La apertura no va a ser lo más estable posible. Lo más recomendable es seguir en la posición estable de caída libre, en la posición de caja. Si eres capaz de soltar el pilotillo en esa posición, perfecto. Y si no eres capaz de soltarlo, libera tu paracaídas y emplea tu paracaídas de reserva. Vale, entonces... Técnicamente podríamos decir que todo manual en esta situación lo que aconseja es si el pilotillo o la brida o ambos están enganchados en las extremidades inferiores, el riesgo que implica girarse, intentar llegar con la mano, retorceremos el cuerpo, nos pondremos de costado, lo más normal es que nos pongamos inestable, cosa que incrementaría la dificultad y el problema. En este caso todos los manuales coinciden y las experiencias personales así lo dicen, que es mucho más fácil y eficaz patalear con la pierna para quitar ese posible enredo del pilotillo. Pensemos que lo más trivial sea que tenga una forma de U alrededor de nuestra extremidad.
Y esto pataleando sí lo podemos quitar. Ante los ISIS y los casos, y si se hace un nudo, si se hace un nudo no lo vas a quitar ni con la pierna, ni con la mano, ni con la ayuda de 3 amigos que vengan. Entonces, esto es para desdramatizar un poco la situación, porque las herraduras a todos siempre nos dan un poco de miedo. Yo me gustaría, Ispa, quitarle un poquito este miedo que tenemos todos a las herraduras, porque dentro del análisis objetivo, no subjetivo, es muy sencillo analizarlo y entender instantáneamente qué es lo que ha ocurrido. Pensad una cosa, si se produce una herradura por una cuestión accidental, es decir, una apertura prematura, inmediatamente tu cerebro sabe que en condiciones normales, cuando lanzas el pilotillo, te estás dando 5 segundos para que tu paracaídas principal se despliegue correctamente. Pensar que en el momento que tenemos una apertura accidental y tengo una herradura, voy a tener bastante más tiempo para tomar la decisión adecuada. Mi consejo o truco sería, si la apertura accidental que ha provocado una herradura, se produce esa apertura accidental, primero asegúrate de llevar la mano derecha al pilotillo, porque si tú no has abierto el paracaídas, es muy probable que ocurran factores como que se haya roto el loop, se haya salido el pin del paracaídas principal, infinidad de situaciones que son más verosímiles y posibles, plausibles, que no que salga solo el pilotillo, como indicaba antes, que puede ocurrir en una salida. En este caso no vas a tener ese problema con la herradura. Bien, en el caso de tener una herradura, en el caso de que lo tengas en las extremidades superiores, pese a que todos lo banalizamos, también es complejo quitárselo de un solo brazo si no compensas bien con el cuerpo. Insisto, lo que deberíamos hacer es, pongamos por caso y tratar de visualizarlo, si se me ha quedado enganchado en la mano derecha, lo que tengo que hacer es, de una forma muy discreta y con cuidado, discreta en el sentido no literal, evidentemente, es pensar que si visualizáis la situación, cuanto más llevéis el brazo derecho hacia el centro para interactuar con el izquierdo y quitároslo, vais a tener esa brida demasiado cerca de vuestro cuerpo, de vuestro casco, del cuello, con lo cual podemos incrementar el problema. La idea sería llevar la mano un poco estirada hacia el centro, pero estirada que te permita ver la brida, quitar el pilotillo y así intentar conseguir ese problema inicial que es en la extremidad superior. Insisto, y todo manual así lo recomienda, si es en las extremidades inferiores, es decir, hablamos literalmente, se me ha quedado enredado en el pie, no intentar cogerlo con la mano, vais a provocar una situación mucho peor. Patalear, intentar quitarlo y una vez que se produzca ese desenredo, valorar cómo se ha abierto ese paracaídas principal para tomar la decisión de aplicar el procedimiento de emergencia o no. También, para daros toda tranquilidad, se han dado estas situaciones, desafortunadamente, pero con un resultado no nefasto ni terrible. Si se ha quedado ese paracaídas enganchado finalmente en una de las extremidades inferiores, si liberamos y abrimos el paracaídas de reserva, muchos son los casos, no quiero decir una cifra para que no me llaméis exagerado, pero creerme que está muy cercano al 100% en las que el paracaídas de reserva ha salido sin ser interferido por el paracaídas principal. Como aconseja ISPA y toda escuela, si no consigo resolver la herradura, tengo que liberar y aplicar el procedimiento de emergencias. Yo tengo una pregunta, venga, que levanten las manos, Pedro Carballeda, ISPA, darle un poquito de cancha a la gente. Venga, levantar las manos, chicos. ¿Cuántos intentos tengo que hacer para intentar solucionar una herradura? Hablamos del caso 2. Se me ha enredado ese pilotillo o brida en una extremidad inferior. ¿Cuántas veces lo intentaríamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta altura? Doy 3 detalles diferentes. Luis Rosillo, ha sido el primero que la ha levantado. Vamos, Luis, venga. Ya tienes voz. Vamos, yo intentaría entre 2 y 5 veces, depende de la altura que esté, y con el límite de los 2.500 pies. Al límite ya, vamos, ya habrá capacidad de procedimiento de emergencia, pero yo creo que tiempo tendrías para, pataleando los pies, tendrías por lo menos 5 veces para intentarlo. ¿Alguien más que nos dé una opinión? Perfecto. Yo lo intentaría 2 veces, o pues dependiendo si estoy arriba de la altura de decisión, 2 o 3 veces, y pues si estoy debajo de la altura de decisión, simplemente seguiría derecho para procedimientos de emergencia inmediatamente. Venga, y una tercera opinión, y así buscamos ahí ese número impar. ¿Alguien más que nos dé su opinión? Pues por aquí en el chat tenemos a José Alejandro Cárdenas, que nos dice 2 segundos siempre por encima de 1000 pies. Lo que nos han enseñado aquí, yo estoy en Colombia también, es que en este tipo de malfunciones, hacer 2 intentos o máximo 2 segundos,
y lo de por encima de 1000 pies es básicamente porque por debajo de 1000 pies me tendría que ir directamente a reserva. Claro, pero aquí nosotros, no sé cómo lo hacen allí, pero jugamos con el concepto este que tenemos aquí, la altura de decisión que vimos antes. ¿Cuál es sí, la de los 2500 pies. 2500 y lo que pasa es que como Félix preguntó cuál era la altura mínima, por eso puse los 1000 pies. Ah, siempre vale, hay que estar pendiente de los 2500 pies como altura de decisión del límite. No, pero me gusta porque vemos, es lo que decíamos antes, hay siempre pequeños matices, pero sea Colombia, sea España, sea Francia, todo es tremendísimamente parecido. Evidentemente se impone la seguridad, las alturas, pero por encima de todo la cordura, es decir, la cordura, el sentido común. En este caso estamos hablando de una situación en la que no podemos valorar el factor tiempo. Esto es algo que como paracaidistas tenemos que quitarnos de la cabeza. Es algo que llevamos peleando muchísimo en la enseñanza toda la vida. Eliminar el factor tiempo es subjetivo. Es subjetivo y todos y cada uno de nosotros vamos a interpretar el tiempo en función del estado anímico, del estado de ansiedad, del estado emocional. Entonces, como paracaidistas tenemos que saber que hay algo que es nefasto, el tiempo para nosotros. Olvidémonos, ¿tenemos altura o no tenemos altura? No existe el concepto del tiempo. Borrarlo de vuestro cerebro. Exactamente. En caída libre el tiempo se mide en altura. Esa altura. Entonces, sé que muchas veces, Ispa, la gente nos lo dice, ¿no? Llevamos toda la vida, yo mismo lo he dicho cuando empezaba, y es difícil quitarse esa tendencia natural que tenemos en el día a día. Hablamos de tiempo, pero recordar una cosa, el subconsciente es algo que trabaja, y más en situaciones de alto estrés. Y en este sentido, nuestro deporte nos lleva a este tipo de situaciones. Tenemos que lidiar con ello y para facilitarlo tenemos que reeducar a nuestro cerebro para entender que en el momento que me pongo un paracaídas en la espalda y me subo a un avión, insisto, el factor tiempo, eliminadlo de la ecuación, no existe. ¿Tengo o no tengo altura? De esa forma se van a producir reacciones intuitivas, instintivas, mecanizadas, para que busques esa información, que no estés sometido a la subjetividad de tu estado anímico si estoy más o menos estresado por el tipo de malfunción que tenga. ¿Qué es lo primero que hará mi cerebro? Pensar en mirar el altímetro para tomar la decisión correcta, pero siempre y cuando a este le esté hablando en altura. No sé si me explico, pero pese a que pueda parecer solo un factor psicológico simplón, creedme, es determinante. Altura, sí o no. Pues en este caso, evidentemente, vemos que tanto en Colombia como en España manejamos factores tremendísimamente parecidos. Efectivamente, se recomienda, no es un off the record, está inscrito en una infinidad de manuales, un máximo de 2 intentos. Y ahí es donde interviene el sentido común. Si tras 2 intentos y teniendo altura para poder hacerlo, ojo, esto es lo más importante de todo, si tras 2 intentos yo os convido a que todos levantemos la mano y digamos, estoy en caída libre, he intentado solucionar la herradura teniendo altura 2 veces, ¿por qué lo voy a conseguir a la tercera, a la cuarta o a la quinta? Estamos postergando una decisión y estamos perdiendo una altura crucial. Y esa altura en paracaidismo significa seguridad. Insisto, 2 intentos, si tras el segundo intento, manteniendo altura, no has sido capaz de solucionar el problema, aplica el procedimiento de emergencia y resérvate toda esa altura extra que todavía tienes para salvaguardar tu liberación, tu apertura del reserva, una buena localización de una zona alternativa de aterrizaje, caso de que sea necesario, es decir, factores determinantes para el éxito global del salto. Adelante, Ispa. Os propongo que os fijéis en todas las slides y vais a ver que en ninguna se habla de tiempo, simplemente se habla de intentos, tratar de soltarlo, de altura de decisión, ¿vale? Vais a ver que en ninguna diapositiva se habla de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo nos lo da la altura. Cordones sobre la campana o line over, ¿vale? Esto ocurre cuando alguna línea, normalmente las de freno, pasan por encima de la campana y la estrangulan. Si os fijáis, justo aquí está estrangulada, ¿vale? Vamos a cambiar el color, que casualmente la campana... Ahí. ¿Vale? La campana se infla, pero uno de los cordones pasa por encima de esta y la estrangula. Si estoy por encima de la altura de decisión, volvemos a hacer hincapié en la altura. Puedo usar los mandos para intentar que el cordón deslice y la campana se infle correctamente. Si no lo consigo, ejecutaremos nuestro procedimiento de emergencia. Pequeño truco en esta malfunción. Cuando el cordón está sobre la campana cerca
de uno de los extremos es mucho más sencillo que se pueda solucionar que cuando está en el centro de la campana. Cuanto más al centro de la campana esté, más complicado es que se solucione. Todos sabemos que a día de hoy, mucho paracaidista con experiencia, que hay muchos que nos están viendo, a los cuales saludo a todos, evidentemente su rango de decisión y de actuación ante este tipo de situaciones va a ser diferente al paracaidista iniciado, básico o medio. Pero no tenemos que dejarnos llevar por el grado de experiencia que podamos tener o no y tratar de confundir a un paracaidista novel que sí tiene la obligación de intentar solucionar esta malfunción parcial. Como bien indican todos los manuales, debería inmediatamente dirigirse a los mandos, bombear para tratar de que, como decía Ispa, ese cordón deslice y salga hacia afuera. Evidentemente esto ha de ser una reacción rápida, una respuesta concisa, porque este paracaídas, evidentemente la tendencia que va a tener es generar un giro cada vez mayor, provocará unas Gs más fuertes, etcétera, etcétera. Todos sabemos qué conllevaría. Pero inicialmente un paracaidista básico de escuela, AFF o medio, tiene la obligación de intentar resolverlo. Insisto, siempre y cuando tenga altura. Slider enganchado, ¿vale? El slider se queda arriba y no baja. Por lo tanto, la apertura de la campana no se produce correctamente, ¿vale? Fijaros la forma que tiene. Normalmente una campana es rectangular y en esta foto la estamos viendo cuadrada. Hay 3 preguntas que siempre me puedo hacer a la hora de tener una malfunción para saber si tengo un problema o no. La primera, ¿la campana es grande? Bueno, más o menos. Aquí la casca en la segunda pregunta, que es si es rectangular. En este caso vemos que no es rectangular, que es más bien cuadrada. Y la tercera pregunta es controlable, ¿vale? Con esas 3 preguntas que os hagáis, tenéis muy fácil cubrir todas las malfunciones que hay. Entonces, aquí lo mismo de antes, volvemos a hacer incisión en la altura. Si estoy por encima de la altura de decisión, puedo usar los mandos para intentar que se desenganche o que baje el slider, ¿no? ¿Que no lo consigo? Ejecutaremos nuestro procedimiento de emergencia. ¿Cuántas veces tengo que intentarlo? Como bien ha dicho Félix, a partir de la segunda, poca solución hay ya, poca chicha hay. Y siempre el límite, siempre nos lo va a dar nuestra altura de decisión, porque tenemos que tener suficiente altura siempre para solventar cualquier otro problema que podamos tener. Estadísticamente, tener un problema con el reserva es entre muy difícil e imposible. Rotura de cordones. Uno o más cordones de la campana se han roto, ¿vale? Aquí la foto no se ve muy grande, pero por aquí tiene los cordones rotos. Aquí haremos un control de maniobrabilidad de la campana y decidiremos si la aterrizamos o no, ¿vale? Normalmente con un cordón roto, una campana se puede aterrizar. No digo que en todos los casos. Quien va a decidir si la podemos o no aterrizar va a ser el control de maniobrabilidad que vamos a hacer en este momento, ¿vale? Recordamos, tenemos que comprobar que la campana gira en ambas direcciones y que hace el flare de forma correcta. Tomaremos la decisión. ¿La aterrizo? Perfecto. ¿No la aterrizo? ¿No responde al control de maniobrabilidad? Ejecutaremos el procedimiento de emergencia. Con 2 líneas rotas, una campana es más impredecible. Puede pasar un control de maniobrabilidad y la segunda vez o cuando estás llegando al suelo puede no responder igual. Mi consejo es que si tiene 2 o más líneas rotas, ejecutéis vuestro procedimiento de emergencia. No merece la pena. ¿Algo que aportar, Peter, aquí? ¿Tú que eres rigger? Perfecto. Mismo consejo, 2 cordones rotos, ejecutamos procedimiento de emergencia. Sí, normalmente si tienes 2 cordones pueden ser cascadas, lo normal es que el control de maniobrabilidad no salga bien. Perfecto. Si somos muy puristas, nos centramos en repetirle una y mil veces a la audiencia de bajo nivel, poco nivel, medio nivel, da exactamente igual. Haced el control de maniobrabilidad. Si vuestra campana es dominable y es segura, aterrizadla. Si no lo es, de forma inmediata, aplicar el procedimiento de emergencia. Insisto, si veis, yo estoy trabajando un poco más la parte psicológica de todo esto. Facilitar que vuestro cerebro tome una decisión y la transmita a los músculos de una forma rotunda, concisa, sin dudar, sin ser dubitativos a la hora de estoy haciendo lo correcto o no. Es muy simple.
tengo una situación en la que no puedo definir bien qué está pasando, es la eterna pregunta del paracaidista. Y si tengo una malfunción que no la reconozco bien, no sé lo que pasa, es muy simple, deja de pensar, es como no tengo tiempo, ¿tengo altura o no la tengo? Entonces, en este caso es muy simple, toda malfunción parcial, ¿tengo un paracaídas dominable, sí o no? ¿Cómo lo puedo saber? Aplicando el control de maniobrabilidad. Tu campana es manejable a la izquierda, a la derecha y frena, aterrízala. Créeme que no vas a tener problemas. Si no haces el control de maniobrabilidad, sí puede ocurrir que encontremos ese problema con 1, 2 o 27 cordones. Evidentemente, también estamos hablando de que técnicamente tanto Ispa como Pedro Carballeda os están dando un consejo. Tal cual son los paracaídas a día de hoy, los perfiles alares, etc. Evidentemente que 2 líneas rotas ya suponen un mundo en una infinidad de alas como las que existen hoy en día. Pero tenemos que considerar que puede haber un solo paracaidista en esta charla que utilice un 280, un 320. Puede tener 2 líneas rotas y tener control de su paracaídas. Si existiese esa posibilidad, solo por ello es necesario recalcar una malfunción parcial, aseguraros de que vuestro paracaídas es aterrizable de forma segura, sí o no. Control de maniobrabilidad y resolvéis todas vuestras dudas. Quitaros de la cabeza ese miedo a es que no sé si un día la identificaré o no. Vuela, puede aterrizarse de forma segura, adelante. No, aplica el procedimiento de emergencia. Podemos volver a las 3 preguntas, ¿no? ¿Es grande, es rectangular, es controlable? Es una de ellas. Siempre una máxima, pero sobre todo de una forma empírica, comprobar que ese paracaídas vuela. Gira a la derecha, gira a la izquierda, puedes hacer un flare, una frenada con ambos mandos y el paracaídas responde, aterrízalo. No hay magia, no existen ISIS, no hay alienígenas que van a venir a estropear tu paracaídas. Si tu paracaídas cumple esos 3 preceptos, aterrízalo. Y ante cualquier duda, siempre es mejor liberar. Nadie os va a decir nada por liberar si la campana consideráis que no está respondiendo en ese momento, por el motivo que sea. A dudas, siempre que nos hablan, ¿no? ¿Cómo? Dudas. Dudas. Nos hablan dudas en el chat, muchas dudas. Tenemos muchísima audiencia de Colombia. Un saludo otra vez a todos los colombianos. Qué gran envidia me da. Envidia sana, por cierto. Deberíamos hacer un intercambio algún día. Nos vamos a saltar todos nosotros a una zona en Colombia e invitamos a nuestros amigos colombianos a que vengan aquí. Adelante. Nudos en los cordones. Se ha formado un nudo en los cordones y este impide el inflado completo de la campana. Si estoy por encima de la altura de decisión, puedo usar los mandos para intentar que se deshaga, ¿vale? Los nudos en los cordones. Yo pongo un ejemplo que es muy sencillo. Nosotros, los famosos auriculares estos que llevamos, ¿no? De cable. Ahora ya están de moda los que son inalámbricos y tal. Pero estos de cable los metemos al bolsillo y cuando los sacamos nunca salen desliados. Con las líneas puede ocurrir lo mismo, ¿no? Que se enreden, se líen un poquito, de tal manera que impidan que la campana se infle de forma correcta. Si volvemos a las 3 preguntas de antes, tenemos aquí, ¿es grande? Sí. ¿Vale? ¿Es rectangular? No. Fijaros la deformación que tiene. Es más, donde tiene esa deformación, lo más seguro es que esta campana esté girando. ¿De acuerdo? Lo primero que nos da el control de maniobrabilidad es que si una vez hemos soltado los frenos, ¿vale? Se ha abierto el paracaídas, hemos tirado 3 veces de los mandos, volvemos a poner los mandos en su sitio y el paracaídas empieza a girar, ahí tengo un problema de maniobrabilidad. Una campana tiene que volar recta. Con los mandos arriba y desfrenada, tiene que volar totalmente recta. Si eso no ocurre, hay un problema de maniobrabilidad directamente. Entonces, aquí lo tendríamos soltando los mandos. Lo más seguro es que cuando volviesen a su sitio, empezase a girar, ¿vale? En este caso a la izquierda. ¿Qué vamos a hacer aquí? Intentar tirar de los mandos para que se deshaga el nudo. Si se deshace, hacemos un control de maniobrabilidad. Y si no lo pasa o no se deshace, pues procedimiento de emergencia, no tiene más. Fran, si la campana pasa el control de maniobrabilidad, puedes decidir si la aterrizas o no, ¿vale? Si pasa el control de maniobrabilidad, los cordones que quedan van a aguantar sin problemas el aterrizaje. Ten en cuenta que la campana cuando más sufre, o los cordones cuando más tensión tienen, es en el momento de la apertura. Después del momento de la apertura ya no tienen tanta tensión y te van a aguantar sin problemas. Los cordones se suelen romper en la apertura. Siguiente malfunción, vamos a ello.
Agujeros o desgarros en la campana. La campana abre con algún tipo de daño, agujero o desgarro. Haremos un control de maniobrabilidad de la campana y decidiremos si la aterrizamos o no. Si no responde al control de maniobrabilidad correctamente, pues ejecutaremos nuestro procedimiento de emergencia, no tiene más. Voy a hacer yo, en este caso, la pregunta incómoda. Ya, pero yo veo un agujero en mi paracaídas, ¿cómo sé que no va a ir a más? ¿Y si luego cuando tengo menos altura se hace más grande? ¿Qué ocurre ahí? Pedro, Ispa, ¿qué me recomendáis? Yo soy como Iker Jiménez, ¿no? Yo dejo que respondan los profesionales de verdad y tenemos un rigger entre nosotros. Pedro nos puede decir exactamente y con más técnica lo que ocurre en este caso. Pues lógicamente depende de la magnitud, de lo grande que sea. Ante la duda siempre decimos que liberar. Entonces, si tú piensas que va a ser más... ¿Le estás dando Ispa? No estoy dando nada. Perdón. Entonces, si tú piensas que eso se puede agrandar, lógicamente, pues hay que liberar. También influye dónde esté localizada la rotura, pero lógicamente si es un agujero, por ejemplo, pues lo normal, si es pequeño, no va a haber problema. Si es grande como se ve el de la foto, probablemente la campana no la puedas volar. Pedro, como rigger, podríamos decirle a la gente para que se queden un poco más tranquilos. Es decir, la rotura mística maravillosa va a suceder. A día de hoy no ha ocurrido. Cuando un paracaídas se raja, como es el caso el de la fotografía que tenemos de la PD, vemos que está en una celda situada desde la vista del espectador a la derecha del centro de la campana. Si interactuamos en este momento, Pedro, con los mandos y giramos a la derecha, vamos a notar que esa campana está menos presurizada. Seguro. Con lo cual, creerme que en este caso, si aplicáis el control de maniobrabilidad, vais a ver con toda claridad y nitidez y vais a sentir, ¿vale? Lo que pasa es que no me gusta utilizar mucho el concepto de sentir porque está muy en el aire, ¿no? Claro, lo que siente un experto, lo que siente un novato, no, lo vais a ver y lo vais a percibir. Si vuestra campana está despresurizada debido o a causa de esa rotura, lo vais a ver y notar de una forma clara y evidente. Por lo tanto, la respuesta estará siempre en vuestras manos. Muy fácil, soltar los mandos del paracaídas principal y aplicar el procedimiento de emergencia. Si la rotura no conlleva una pérdida de presión porque no esté en una zona crucial, como apuntaba Pedro Carballeda, si comprobáis y hacéis el control de maniobrabilidad y la campana responde, no tengáis ningún miedo, aterrizad ese paracaídas. Pensar una cosa, es decir, va a haber un momento en el cual nos vamos a tener que atrever a tomar una decisión. Como paracaidistas no podemos estar eternamente en la conversación de bar de easy, easy, easy. Afrontar esta situación, visualizadla. Tenemos esta situación y estamos a 1800 pies sobre el terreno. Entonces, bueno, todavía tengo un mínimo de altura. No, a ver, espera, ¿cuál es mi altura de decisión? Tenía que haber tomado esa decisión antes. Por lo tanto, insisto, la que toméis, tomarla con altura y llevadla a cabo. Porque todo lo que implique posponer decisiones por la duda os va a generar un estado de ansiedad que os va a repercutir en no prestar atención al tráfico, no localizar ese campo alternativo, no ver esa valla, no ver esos cables. Una vez que has tomado la decisión, llévala adelante. Y en este caso, insisto, como paracaidista, no con experiencia de muchos miles de saltos, no os hablo en ese sentido ni en ese concepto. Os hablo como un paracaidista y os lo juro por mi hijo, que no estoy bromeando, mi primera malfunción fue precisamente esta que veis en pantalla. Con un Raven 2, un paracaídas cuadrado, no estoy hablando de cosas redondas, que soy muy viejo. No tienes vídeo, Félix. Y se rajó literalmente. Creedme, cuando aplicas el control de maniobrabilidad, si tu campana no tiene presurización, no es que no lo notes, es que de repente dices, Dios mío, con esto no es posible aterrizar. Creedme, lo vais a notar. Si no lo percibís, que se han dado muchos casos, riggers como Pedro Carballeda, Nasco, infinidad de riggers en el planeta paracaidismo, os podrán decir cuántas veces han llegado a un paracaídas revisado, chequeado en el suelo y comprobar que tenía un agujero enorme. El paracaidista ni lo ha visto. Pedro Carballeda siente con la cabeza, porque en este caso os indico, compañeros, compañeras, que estamos teniendo una rotura
en el intra-2, es decir, es la parte, por así decirlo de una forma más mundana, trivial, ¿vale? Que vemos una vez que estamos suspendidos bajo la campana. Dependiendo del tipo de colores que tiene el paracaídas, el extra 2, si tenemos una raja, es literalmente imposible que lo veamos. Con lo cual, tenemos que meternos a fuego en la cabeza, como decía antes, con el tema de la altura, aplicar el control de maniobrabilidad. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor, porque va a haber situaciones en las que no podráis ver ese pequeño agujero, esa pequeña raja. Entonces, dejemos subjetividades y hagamos el control de maniobrabilidad. Gracias. Buenas tardes. Me pregunta el chaval que si a menor paracaídas, más rápido la malfunción. Hombre, siempre la carga alar influye. Ya sabes que cuanto más No es lo pequeño mismo el un paracaídas... 280 a un 280 que vayas con un 120, con un 150. La misma emergencia que se ha puesto. Exactamente, ten en cuenta que la carga alar influye. De todas maneras, normalmente cuando llevamos más carga alar tenemos más experiencia. Y al tener más experiencia, ese concepto de la pérdida de altura lo tenemos distinto. Somos capaces de estar más atentos a todo lo que está ocurriendo, somos capaces de reaccionar mucho más rápido, en menos altura, para poder solucionar el problema. Entonces, lo bueno es que las campanas de alumnos, siendo tan grandes, dan mucho tiempo. A las alturas que hacen todos los alumnos. Porque, como repito, esta charla se está dando con toda la información que recibe un alumno. No, nada, era que me había hecho el apunte, Sebastián. Muchas gracias por la aclaración. Quería Nada, que hombre, se lo para eso estamos. Para rellenar un poquito, Sebas, efectivamente sí, una carga alar muy superior evidentemente va a incidir en la velocidad, por supuesto, 100%. Con esto hemos terminado las malfunciones parciales, ¿vale? A partir de aquí, lo que podemos tener es lo que llamamos aperturas inusuales, ¿de acuerdo? Aperturas inusuales, dice, hay aperturas inusuales que muchas veces se solucionan sin la necesidad de utilizar nuestro paracaídas de reserva, ¿vale? Siempre estaremos atentos, volvemos a incidir en la altura de decisión. En caso de superarla y no solucionar el problema, iniciaremos inmediatamente nuestro procedimiento de emergencia, ¿vale? ¿Qué aperturas inusuales podemos tener? Pilotillo perezoso, se nos queda el slider arriba, celdas cerradas, enrollamiento de cordones, que esta es conocida, ¿no? Rotura de mando, desfrenado prematuro y el pilotillo por debajo del borde de ataque. Todas estas son aperturas que posiblemente no requieran una liberación, pero que se pueden convertir yo como en malfunción. paracaidista me gustaría haceros una pregunta como paracaidista. ¿Quién fue el iluminado que tradujo literalmente aperturas inusuales, cuando varias de las que vemos aquí son de lo más usual y habitual del mundo? Pero, bueno, todos tenemos que saber que, vale, es lo que está concebido y traducido en los manuales, pero aquí, vale, lo mismo que decíamos antes, juguemos un poco con el aspecto psicológico. No pensemos que porque las estamos leyendo, pensad ahora en el alumno de AFF, no penséis en la inmensa mayoría de los que estamos aquí, que ya tenemos un recorrido y unos saltos y ya tenemos claro este concepto y sabemos que es más habitual y estamos prevenidos. Tenemos ahí una actitud ya preveyendo que esto puede ocurrir en cualquiera de nuestras aperturas. Pero para una persona iniciada en el deporte, tenemos que advertirle, ¿son aperturas inusuales? No, es la denominación que se le ha dado. Son más habitual de lo que quisiéramos. No implican, como ha dicho bien Ispa, que ya se desenlace el procedimiento de emergencia, que mi paracaídas no va a funcionar. No, en un altísimo grado y porcentaje esto es solucionable de una forma muy simple. Lo aplicamos el procedimiento que nos indicará ahora Ispa y aquí Paz y después Gloria. Pero sí debemos advertir a los paracaidistas noveles, no os asustéis, esto es algo que puede ocurrir con una determinada frecuencia. No es salto sí, salto también, pero que es más habitual, como podéis... Si veis las caras de los más expertos, todo el mundo está haciendo así con la cabeza un poco, como diciendo, sí, es bastante habitual. Más de lo que nos gustaría, pero, insisto, no conlleva ningún problema adicional más allá de lo que explica ahora Ispa para solventar estas aperturas inusuales.
Sí, de todas maneras, yo he puesto esa traducción porque es la que viene del libro y quería modificar lo menos posible toda la información que tienen nuestros alumnos. No, Antes de perdona, me he explicado yo mal. No, no es tu traducción, son las traducciones que vienen en Sí, todos los sí, lo manuales, sé. en todas Por las eso escuelas. digo que se puede traducir de otra manera, pero yo he respetado toda la nomenclatura que viene en el manual para que nadie se líe. Tenemos una pregunta interesante antes de meternos en harina. Sí, Con de las Sandra. aperturas inusuales de Sandra. Dice, tengo una pregunta. ¿Qué técnica de liberar me recomendáis utilizar? Pros y contras de utilizar 2 manos, una mano para liberar y tirar de la anilla de reserva. Mi consejo, utilizar la técnica que os han enseñado. Nosotros en el manual tenemos la que se pone una mano en cada anilla, que es la que hemos puesto en esta presentación, pero la que tenéis que utilizar es la que viene en vuestro manual, las que os han enseñado, la que tenéis practicada, porque es la que tenéis en vuestra memoria muscular a la hora de actuar, como bien apunta por aquí Daniela. Pros y contras, las dos tienen pros y las dos tienen contra. Lo que no sé yo si es la charla para hablarlo. Si nos podemos meter más en harina o... Mira, Daniela. Cuéntanos, Daniela. Una pregunta, es que estábamos hablando ahí, ¿enrollamiento de cordones es line twist o es nudos de tensión? Porque pues Line también twist. eso es... Line twist. Ok, y nudos de tensión es una apertura inusual cuando tienes un nudo de tensión, una de las líneas o un mando está por fuera. Eso no se considera pues un problema rutinario, que creo que es lo que es una apertura inusual. Que el mando esté roto o que esté por fuera. No, ¿Cuál? que esté, o sea, cuando que abres y tienes, se estás girando porque un mando se zafó, o sea, no está roto, pero se Esta zafó. es esta que tenemos aquí, el desfrenado prematuro. Ok, y el Esta de otro aquí. es nudos de tensión, que es que pues, tienes nudos de tensión, pero no lo voy a ir. Los nudos de tensión son los tension knot. Pero esos están en las malfunciones No lo veo. parciales. Ah, ok, vale, gracias. Eso lo tienes en las malfunciones parciales, por aquí. Nosotros lo que... Nudos en los cordones es el tension knot. Vale. Y vamos por aperturas inusuales. Perdón. Mira, se me ha olvidado poner esos enlaces. Vamos a las aperturas inusuales. Yo creo que un poco ISPA, decir lo que las aperturas inusuales o incidencias, que en un alto número siempre se suelen solucionar sin tener que liberar. Ante la duda se libera. En un Y las porcentaje altísimo. aperturas, claro, y las emergencias, las totales no se suelen solucionar, las parciales en algún caso se pueden solucionar. Y lo que decimos de aperturas inusuales o incidencias, esas sí, casi siempre se suelen solucionar haciendo tú algo o no, o por sí solas, pero en algunas ocasiones hay que liberar, pero en pocas ocasiones. Es Pues nada. importante contextualizar No tienes vídeo, Félix. Sí, ahora lo pongo, dame un segundo. Es importante contextualizar esto. Ojo, y es importante, los paracaidistas todos, incluso desde que empezamos nuestro curso de AFF, estamos en contacto directo con paracaidistas de mucha más experiencia, todos sabemos cómo funciona esto en las zonas de salto y en muchas ocasiones estamos en charlas, estamos de oyentes, quizá no participando y estoy oyendo a otros paracaidistas. No, ni se te ocurra un line twist, libéralo inmediatamente, la campana se te va a entwistar, te va a empezar a perder una barbaridad de altura, luego te provoca muchas Gs. Ojo que estamos dando una información crucial para el paracaidista básico, no el avanzado. Dependiendo del material, conforme vamos avanzando en este deporte, tenemos que ir renovando, actualizando y contextualizando nuestra reacción ante las diferentes situaciones de emergencia que podamos tener derivadas de nuestro propio equipo. Y cuando hablo de las diferencias de un equipo, no tienen nada, absolutamente nada que ver llevar a día de hoy un ala que esté por debajo de 100 pies cuadrados, que el concepto que maneja un paracaidista estándar normal, que no va a llegar a esos tamaños. Evidentemente, la respuesta y la inmediatez ante una situación como una incidencia, en este caso, de un enrollamiento de cordones, llamado en inglés line twist, no tiene nada que ver para un paracaidista que esté manejando un
paracaídas, una vela menor de 100 pies cuadrados, a la que puede afrontar un paracaidista, no solo alumno de AFF, sino muchísimos paracaidistas que están con unos tamaños y una carga alar que no tienen nada que ver con los primeros que decía. Como apuntaba Pedro Carballeda, vamos a decir, no el 99,9, no hay que ser exagerados, pero ¿cuántas veces hemos visto que un alumno de AFF o una campana de escuela sea liberada por un line twist? Vemos una de cada 100. Las otras 99 vemos al paracaidista pobre allí pataleando como un demonio y consigue sacar su line twist o enrollamiento de cordones. Eso es lo habitual. Insisto, tenemos que saber que es importante diferenciar y no contextualizar todo a un único punto, que es el paracaidista ante un line twist tiene que liberar. No, no es cierto. La situación se convertirá en una malfunción si se producen un determinado tipo de situaciones, y estas son las que tienen que ser analizadas por el paracaidista experto, que para eso lleva ese material y está acorde a su experiencia. Para el paracaidista iniciado, no ha de ser así. Control de la altura, resolver la incidencia. Si una vez transcurrida esa altura y llego al límite de mi altura de decisión y no he conseguido hacer que mi campana sea maniobrable, ahí sí tengo la respuesta inmediata. Aplico el procedimiento de emergencia. Todo tiene que ser, insisto, perdonadme que sea pesado, pero es básico y fundamental que el paracaidista, desde la base hasta que pueda llegar a alcanzar los 10, 20.000 saltos, da exactamente igual, mantenga los mismos criterios. Tengo una altura de decisión y tengo que aplicar y tomar una decisión antes de ese momento. A partir de ahí todo, creerme, se convierte mucho más fácil en este deporte. Si transgredimos esa línea es cuando empezamos a ver que sí se producen accidentes derivados de tomas de decisiones tardías, fuera de la altura correcta, o por no haber chequeado el material, en este caso la apertura del paracaídas principal y su maniobrabilidad por completo. Bueno, adelanté un poquito las slides, ya que estábamos hablando del enrollamiento de cordones, pues ya la presentamos. Si os fijáis, dice, generalmente son provocados por una apertura poco estable o por un error de plegado. Son normalmente las causas que nos generan el line twist o enrollamiento de cordones. Si nos encontramos en una situación de enrollamiento de cordones, deberemos alcanzar las bandas de suspensión con las manos e intentar separarlas pataleando al mismo tiempo para tratar de girar tu cuerpo en sentido contrario al enrollamiento. De todas maneras, por lo que adelanté la slide, es para que veáis este cuadro de aquí, ¿vale? Si no conseguimos deshacer el enrollamiento o entramos en barrena, realizaremos el procedimiento de emergencia. Porque igual que con una campana con menos carga alar, como apuntábamos con Sebas, todo va más rápido. En este caso, los giros también son más rápidos. Entonces debemos de actuar lo más pronto posible para poder solucionar el problema. Vámonos. Y seguimos. Pilotillo perezoso. A veces el pilotillo no sube directamente al abrirse el contenedor, sino que se queda volando por unos instantes en la burbuja turbulenta que forma el viento relativo a la espalda del paracaidista. Si giramos la cabeza hacia el hombro derecho, facilitaremos la salida del pilotillo de esta burbuja turbulenta mediante el flujo de aire que se crea. Aquí nosotros lo que enseñamos es que cuando lanzamos el pilotillo empezamos a contar 1001, 1002, 1003. A partir del 1003, lo normal es que ya empecemos a sentir cómo se reduce la velocidad. Si no lo sentimos, empezar a mirar por encima del hombro derecho, porque si este es el problema, lo vamos a solucionar así. Cuando nosotros vamos en caída libre, aquí se crea una burbuja que si el pilotillo cae aquí, no coge aire. Entonces tenemos que conseguir que deslizando aire por aquí se infle y nos solucione esta, vamos a llamarle como viene ahí, apertura inusual, ¿no? Incidencia. Me gusta más la palabra incidencia. Sí, Slider arriba. ¿Sí? No, decía que la traducción y la visualización, contextualizándolo, es mucho mejor en español, en castellano, utilizar la palabra incidencia. Pese a que en el manual siguen poniendo todavía la otra definición, el que hagamos hincapié en denominarlo incidencia es más acorde a nuestro deporte y a la situación que nos toca vivir.
Dice Eduardo Pardo. Yo tuve uno de esos en mi AFF. Precioso el vídeo. Digo, ya lo sé, Eduardo, si yo estaba allí contigo. O sea que sí lo vi. Correcto. La razón de mirar por encima del hombro es que se va a producir también un pequeño ladeo. Vamos a producir una ligera inclinación de nuestro torso, con lo cual el aire va a entrar en forma de cuña para tratar de que ese pilotillo coja aire y sí sea inflado y salga de nuestra zona de depresión o vacío que hemos generado, la que se produce justo a nuestra espalda, detrás del equipo. Es importante hacer hincapié en este caso. Esto viene reflejado en todos los manuales, porque no sé si lo conocéis, los más nuevos, los que lleváis menos años en el deporte. Antiguamente los paracaídas de alumnos no llevaban un sistema de extracción manual como lo llevan a día de hoy. Se utilizaba lo que se denominaba en español una especie de puñeta, no dejaba de ser una agarradera con un cable, que lo que hacía era abrir el contenedor del paracaídas principal y este llevaba dentro, al igual que todos conocéis cómo funciona un reserva que lleva un pilotillo con un muelle, va prensado y la presión de este muelle hace que se produzca el lanzamiento del pilotillo fuera del contenedor de reserva. Antiguamente este método era prácticamente igual en los paracaídas principales. Y existían, os lo digo como instructor, he vivido infinidad, cientos, no voy a decir miles, pero cientos de casos y vídeos que os podría enseñar en los que ese pilotillo no abandonaba completamente la burbuja del paracaidista. En este caso, a día de hoy, la inmensa mayoría de las escuelas del mundo utiliza ya el sistema de hand deploy o pilotillo de extracción manual, con lo cual esta incidencia ha quedado minimizada. Es muy, muy, muy raro que se produzca esta incidencia. En cualquier caso, no olvidéis aplicar el mismo procedimiento, muy ligeramente mirar por encima del hombro derecho para que el cuerpo angule unos 10, 15 grados, no más. Nunca hay que perder o poner en compromiso la estabilidad, pero eso será suficiente para que entre el aire y traccione el pilotillo de forma adecuada. Quiero darle voz a Edu para que nos cuente su experiencia con esto, porque tú no lo notaste, ¿verdad? No, yo me pareció en algún momento que estaba tardando mucho, pero ni siquiera lo llegué a percibir del todo. Se resolvió solo, creo que se resolvió solo, sin ni siquiera girar la cabeza para mirar. Luego, Ispa me dijo que estaba a punto de darle un manotazo a ver si lo resolvía, pero creo que no llegó a hacer falta. No hizo falta al final. A lo que me refiero es que muchas veces ocurre y no nos damos ni cuenta, ¿vale? Tenemos un pilotillo perezoso, por eso quería dar voz a Edu. Y no nos damos cuenta. Entonces, tenemos que ser muy conscientes cuando lanzamos el pilotillo, sobre todo teniendo poca experiencia, que el conteo es muy importante. Contar 1001, 1002, 1003 a partir de 1003. Mirar por encima del hombro derecho es muy importante porque este pequeño problema nos lo puede solucionar. Gracias, Edu. Daniela Guerra apunta también en un comentario, me acabo de desaparecer la cabeza. Soy un fenómeno. Sí, porque estamos en un SOS, entonces... Total y absolutamente. Pues Daniela nos apunta y nos dice que en los últimos 3 saltos el slider se le quedaba arriba. Le dijeron que era porque la carga LAR que tenía, estaba volando un Navigator 200 con un peso de 58 kilos y le dijeron que lógicamente cuando tuviera una cúpula, dice, una campana, una vela un poco más pequeña, ese, digamos, problema desaparecería. Evidentemente tiene una repercusión directa. Tener una carga LAR deficiente evidentemente afecta también a la apertura. Es una obviedad y sí, efectivamente. Os puedo dar un dato, por ejemplo, a un alumno de AFF la carga LAR mínima recomendable, ¿vale? Porque ya se convertiría en algo también peligroso, es 0.7. Estar por debajo de ese parámetro implica una no seguridad en el vuelo de ese paracaídas. Quizá no tenga o no esté suficientemente presurizado, será mucho más susceptible a cualquier tipo de golpe de viento, turbulencia, corrientes de aire anómalas. Evidentemente una carga LAR deficiente puede ser también perjudicial. Podríamos hacer un símil con conducir en una autopista por el carril izquierdo a 60 por hora. Sí, efectivamente puede ser peligroso. Tanto tener una carga excesivamente alta como una carga LAR deficiente. Espero, Daniela, que cuando bajes paulatinamente, adquiriendo un poquito más de experiencia, tu campana, notarás que esto te va a ocurrir muchísimas menos veces. Bueno, apunta Roberto que con el wingsuit es más fácil que se produzca si no te cierras bien. Lógico, el wingsuit crea muchísimo más rebufo
que una persona en caída libre sin este tipo de trajes. Toda tela que pongamos, tela que crea más rebufo. No tiene mayor misterio. Correcto, ¿no? Era siempre contextualizar. Dependiendo del tipo de material, generas unas nuevas circunstancias en cuanto a tus procedimientos de emergencia y sobre todo a la prevención de los mismos. Les ocurre a los wingsuiters como les ha ocurrido históricamente a los cámaras que utilizaban sus monos de alas. Para la gente que era muy pesada y grande, que llevaban alas enormes, creerme que también era uno de los grandísimos problemas que tenían en las aperturas. Seguimos. Deslizador, slider arriba. Igual que antes, dice, ocurre comúnmente en paracaídas grandes con poco peso suspendido. Mira, justo el ejemplo que hablábamos ahora. Deberemos tirar rápidamente de ambos mandos para bajarlo, ¿vale? ¿Por qué aquí no nombra nada del procedimiento de emergencia? Porque simplemente es que el slider se ha quedado arriba. Tirando de los mandos, va a terminar de bajar. Si después de tirar de los mandos no termina de bajar, no tenemos un slider arriba, tenemos un slider enganchado, que el procedimiento es otro. ¿Vale? Lo normal es que el slider arriba se suele quedar a medio recorrido y al tirar de los mandos, la primera, segunda vez, lo tenemos ya sobre nuestras cabezas. Recordamos para la gente con menos experiencia que el sitio correcto del slider es justo donde empiezan las líneas. Donde cambia de la banda a las líneas, pues justo ahí es donde tiene que llegar el slider. Para los alumnetes que tenemos por ahí que llevan un tiempecillo sin saltar. Celdas cerradas. Algunas veces, debido a aperturas lentas, el paracaídas no se ha presurizado del todo y las celdas laterales permanecen sin inflarse. Se puede dar tanto con el slider abajo del todo como con él. Aquí lo tengo que corregir, mirad. Lo he puesto bien, me estaba yo liando. Con el slider abajo como con él sin terminar de bajar, ¿vale? Es decir, las celdas cerradas se puede dar con el slider a medio camino, ¿vale? Otra vez el rojo, no acertamos, macho. No, pero se ve bien. Como con el slider aquí abajo del todo, ¿vale? Lo único que ocurre, tirando de los mandos, la campana va a cambiar un poquito el ángulo de ataque, va a empezar a entrar aire por estas celdas de aquí y se va a terminar de presurizar. ¿De acuerdo? Estadísticamente es una incidencia que es muy difícil que tengamos que liberarla. De hecho, si tenemos que liberarla es porque no tenemos celdas cerradas. Lo que tenemos es nudos en los cordones que impiden que se inflen correctamente. Enrollamiento de cordones, este ya lo hemos visto, ¿vale? Es una situación que ocurre de vez en cuando y nada, pataleando se quita y si no conseguimos quitarlo o entramos en barrena, pues no nos los pensamos. Rotura de mando. Dice, probablemente la campana girará continuamente después de la apertura. Debemos tirar de ambos mandos para desfrenarla. Uno de los mandos se va a quedar en nuestra mano y no va a retornar al sitio. Recordamos que cuando tiramos de los mandos, debido a la presurización de la campana, si dejamos de hacer fuerza, el mando siempre quiere volver a su posición inicial. Si uno de ellos no vuelve, pues lo más seguro, miramos, tendremos un mando roto, ¿vale? En el manual viene que se puede aterrizar con bandas traseras, tal. Yo prefiero dividirlo en dos partes. Si no tenemos experiencia y es una campana que no podemos controlar, no la conocemos, no tenemos la experiencia suficiente, se convertirá en una malfunción total. ¿Por qué? Porque no tenemos un control de maniobrabilidad. Puedo girar a un lado, gira. No puedo girar al otro y no puedo hacer flare. Luego es una campana que no supera el control de maniobrabilidad. Entonces, ejecutaremos nuestro procedimiento de emergencia. Si tenemos la suficiente experiencia y conocimientos, podremos aterrizar la campana ayudándonos de las bandas traseras, pero volvemos a que tiene que ser gente con experiencia, que conozca la campana y sepa bien lo que está haciendo. Perdona, Ispa, que haga una pregunta incómoda. ¿Y cómo podemos, o quizá invitamos a la gente a que participe, qué consideráis vosotros que es tener experiencia y conocimientos para realizar esta maniobra? ¿Alguien se atreve a contestar? No es una cuestión de atrevimiento, es una cuestión de compartir todos nuestros conocimientos y quizá alguien que sí que lo sepa o tenga ya esa información o la haya probado, nos lo comparta, porque siempre puede haber alguno de nosotros, de los 100 que estamos aquí, pues que por timidez no lo pregunto, no lo digo y bueno, ¿qué es tener esa experiencia y esos conocimientos para realizar esta u otras situaciones similares o semejantes en el paracaídas? Nos centramos en esta. Marcos Comín, ahí vas. Venga, Marco, valiente. Ya tienes voz. ¿Qué pasa, señores?
Marcos, Pues dime. luego te preguntas por qué te llamo el espontáneo. Siempre saltas al ruedo. Claro, tío. Adelante, loco. Que es muy fácil. Experiencia, en este caso, experiencia. ¿Qué experiencia necesitas para hacerlo? Es que ya lo hayas hecho y te sientas cómodo y seguro haciendo ese procedimiento. Premio para el caballero. Ahí estaba la pregunta trampa. Muchísimas gracias, Marcos. Eres un crack, fenómeno. Marcos. Venga, chao. Ahí está. La respuesta es saber lo que estamos haciendo. Efectivamente, como dice Marcos en este caso, siempre que estamos en paracaidismo hablando de experiencia, pensamos que es ser guay, volar bien, ser cool. No. La experiencia viene delimitada por una consecuencia inequívoca. Lo has hecho, eso es lo que te da la experiencia sobre algo. ¿Cuándo te conviertes en un paracaidista experto? Es un concepto ahí muy etéreo. Pues cuando hables de algo es porque lo has hecho en repetidas ocasiones y puedes contrastar, puedes cotejar. En este caso, ¿a qué le vamos a denominar? Tengo la experiencia y la habilidad para hacerlo. Hablo del segundo concepto más tarde. La experiencia quiere decir, he practicado ya esa maniobra con mi paracaídas en unas condiciones normales, favorables, lógicamente, y condiciones de seguridad. ¿Tengo infinidad de ocasiones para practicarlo bajo campana en un salto convencional? Sí. Y entonces en ese momento descubrirás que ya has adquirido experiencia y esa experiencia te va a dar como consecuencia de la misma la inmediata respuesta a la segunda parte. ¿Tengo las habilidades para hacerlo? Ahí la tendrás la respuesta, pero vendrá dada por ti mismo. Sabrás cómo has utilizado las bandas, si respondían bien, si no, si las cogías de forma correcta o incorrecta. Si de repente has descubierto que cuando interactuábamos con las bandas traseras de un paracaídas, caray, la respuesta no tiene nada que ver a cómo se ha venido desarrollando cuando he utilizado los mandos. Ahora resulta que estoy tocando todas las líneas Cs y Ds de mi paracaídas. Ahora resulta que también veo, me voy a poner así, que cuando tiro demasiado de las bandas traseras, las Cs lo que hacen es colapsar el centro de la campana. Caray, esto no lo sabía. Bueno, lo había oído en una conversación. Es decir, que también tengo un punto crucial y crítico para no sobrepasar una frenada con las bandas traseras. Efectivamente, así es. ¿Y esto va a venir motivado, derivado o influenciado por la cantidad de viento que voy a tener que afrontar en el momento del aterrizaje? Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que te va a dar como consecuencia directa tu primera experiencia? Que no es suficiente, no me ha dado los conocimientos adecuados, porque he afrontado una situación de entrenamiento en condiciones favorables, un único tipo de viento, unas condiciones idóneas. ¿Qué va a ocurrir el día que tire de las bandas traseras en esta situación si me veo obligado, pero tengo que afrontar en vez de los 6, 7 nudos maravillosos, tengo que afrontarlo con 19? ¿Cómo se comportará mi paracaídas? Pues el día que sepas que a 1000, entre 1000 y 3000 pies te indiquen en tu zona de saltos que hay una intensidad de 22 nudos, es el momento ideal para que lo pruebas y adquieras experiencia, cuando hay altura y seguridad. Esa es la respuesta de experiencia y conocimientos, no la experiencia de qué bueno soy en caída libre y si me hago un outface carving o un giro muy rapidito. No tiene nada que ver. Yo quería puntualizar un poquito siempre en el line twist. Siempre intentamos enseñar el tira y patalea. Y a mí una vez que me enseñaron un truco, la verdad que me cambió toda la película en los line twists, pero completamente radical, que es juntar las bandas y traerte el enrollamiento, en vez de a las líneas, traértelo a las bandas. Y una vez que están las bandas, tardas nada en quitártelo. Simplemente quería añadirlo por si, a ver qué os parece. No, correcto. Lo que dice Carlos es correcto, pero insisto, no lo saquemos de contexto, Carlos. Es bueno el apunte, pero recuerda que te estás dirigiendo a personas que pueden tener un salto, 2, incluso 0, que están a la expectativa o a la espera de realizar su curso, y son maniobras que según con qué tamaño de paracaídas, con qué tipo de bandas, no van a poder realizar ni van a tener opción. Tenemos que contemplar que un line twist puede ser favorecedor, que me permita poder tener la cabeza por detrás de las bandas y poder visualizarlas, tanto a ellas como los cordones y la campana. Todos sabemos que hemos sufrido, desgraciadamente, a veces un line twist que directamente está por detrás de mi cabeza y esto me imposibilita o me impide ya no solo ver, sino ni siquiera interactuar bien con las bandas. Entonces, hay tantos casos en los que no podemos hacer un
un cómputo general de esto es lo que tenemos que intentar perseguir. Hay ocasiones en las que es aconsejable, no, es buenísimo tener diferentes opciones o recursos ante situaciones que ya hemos vivido, que esa es tu ventaja. Tú ya has vivido una serie de situaciones y ahora tienes un aporte, un plus para afrontar una de ellas, pero son muchas. Recordar lo que decía Ispa. Gracias, Carlos. Preguntaba por aquí, Buba, referente a la rotura del mando, que si un mando, si se corta el mando de un reserva o si se engancha, si tiene un nudo el reserva. Entonces, pues ahí la respuesta que le daría yo es que al menos deberías tener 2.500 pies o 2.000 pies para practicar ese aterrizaje, lo que comentaba antes Félix. Tú, ahí, si estás bajo un reserva no te queda otra opción, pues entonces aprovecha ese tiempo o esa altura, mejor dicho, que deberías tener para conocer el paracaídas, teniendo en cuenta también que un paracaídas, yo puedo añadir, Pedro, a lo que dices, que un paracaídas de reserva, por el diseño que tiene y todo eso, es mucho más sencillo, o no mucho, sino es más sencillo, vamos a decirlo así, el aterrizar ese paracaídas con las bandas traseras que uno, digamos, más que te dé más performance, más avanzado, etcétera, etcétera. Paracaídas de reserva son rectangulares y totalmente tranquilos. Entonces, el poder ejecutar esa maniobra de aterrizar con las bandas traseras es más sencillo. No voy a decir mucho más, sino es más sencillo que con una campana distinta. Sí. Comenta, ha dejado un link ahí en el chat de un vídeo y dice que con las bandas traseras se entró en pérdida. Sí, lógicamente. Claro. Si te pasas tirando de las bandas traseras, igual que de los mandos, se llega a la pérdida. Recordar, experiencia no es lo que nos cuentan, lo que nos dicen de qué bueno es fulanito o fulanita. Experiencia es todo aquello que has vivido, has practicado y puedes contrastar por tu experiencia propia que es bueno, es correcto, no lo es, te da buen o mal resultado. Evidentemente siempre cotejándolo con personas con mayor experiencia, acudir a vuestros instructores en vuestras zonas de salto, siempre cotejar toda esa información antes de ponerla en práctica. Pero de verdad, la experiencia, lo único que va a ocurrir es que tú la sientas, que tú la vivas y a partir de ahí tendrás la seguridad de poder aplicarla o no, dependiendo de los casos. Pero sí que lo sabrás. Pues nada, seguimos, chicos. Desfrenado prematuro. Si al inflarse tu paracaídas está girando de forma continuada, probablemente se deba a que uno de los mandos no está frenado o a que se ha soltado durante la apertura. Ante esta situación, cogemos los mandos y tiramos 3 veces de ellos hacia abajo, ¿vale? Con esto, lo que vamos a hacer es, si este es el problema que hemos tenido, desfrenar el otro mando. Y una vez devolvemos los mandos a la posición original, el paracaídas tiene que estar volando recto. ¿Vale? Y a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Control de maniobrabilidad. Siempre que recuperamos cualquier incidencia, control de maniobrabilidad. Pedro, ¿podríamos añadirle una pregunta maligna a nuestra audiencia? ¿Qué ocurre si mi paracaídas, después de desfrenar, hago el control de maniobrabilidad? Aparentemente todo está bien, llevo los mandos arriba del todo y mi paracaídas tiene una pequeña tendencia a girar. No hablo de un giro superior a 45 grados, ¿vale? Pero sí una pequeñita tendencia a girar. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? ¿Qué deberíamos hacer? Pues esto que nos lo cuente Adi el próximo día, pero básicamente apoyarte en el arnés. Correcto. Vale, pues hay una serie de cosas que van a venir coligadas. Interesante la respuesta de Pedro porque era lo que buscaba. Es decir, muchas de las respuestas que estamos buscando a conceptos un poquito más avanzados van a venir el sábado, ¿verdad? Día 25, con Adrián, con este y otros muchos temas. Hay pequeños defectos que pueden ser propios, no del paracaídas. Sí, pues como decía Ispa y ha respondido, efectivamente se pueden producir una serie de situaciones derivadas del mal uso de nuestro propio equipo. La mala colocación de nuestro arnés, el que éste se haya desplazado o movido en caída libre, dependiendo del tipo de posición que tenemos en caída libre. Si ponemos, por ejemplo, por caso que voy en sit, voy sentado, me recoloco en posición de caja horizontal respecto al suelo, una banda se me puede haber quedado desajustada si no llevo las gomas preceptivas para mantener estas en la situación correcta. Es decir, se pueden dar una infinidad de situaciones pequeñas que incidan en que la apertura del paracaídas y el vuelo del mismo no sea absolutamente lineal en el eje como debería ser. Insisto, como decíamos antes, esto no lo tenemos que confundir, al igual que bajo campana decimos que una rectificación superior a 45 grados no es tal, sino que ya lo consideramos un giro.
Pues en este caso es igual. Algo que no exceda nunca jamás de 45 grados es permisible. ¿Por qué? Porque vamos a poderlo compensar con el otro mando de una forma lo suficientemente segura para que nos permita controlar el paracaídas y aterrizar el mismo. ¿Vale? Todo lo que sea una corrección superior a 45 grados va a implicar que tengamos un porcentaje de probabilidades de realizar un flare asimétrico, con lo cual esto implica un problema de seguridad en el aterrizaje. Por lo tanto, no consideramos que un paracaídas que vuele más allá, no recto, sino que tenga un giro con una tendencia superior a los 45 grados sea normal. Vale, pues en este caso, no sé si estamos todos de vuelta y a la espera y a la vuelta de Ispa y ya Pedro. estoy por aquí. Vale, lo que sí os iba a decir y a anunciar es que el complemento a esta buena charla de Ispa, con esta exposición de todo el repaso básico de las malfunciones, Adrián tiene previsto para el sábado una charla muy interesante en la que nos va a dar muchos conceptos que son aplicables y que vamos a recrear fácilmente en nuestra cabeza esa asociación de ideas con este tipo de situaciones que hemos estado mencionando hasta ahora. Vale, me gustaría saludar también, igual que he saludado antes también a los chicos y chicas colombianos, también tenemos chilenos que nos están viendo. Un saludo a Chile, por Dios, también. A todo el mundo, caray. Vamos a terminar, si os parece bien, con las pequeñas incidencias, que nos queda una más. Correcto. Muy sencilla, que es el pilotillo por debajo del borde de ataque. ¿De acuerdo? Control de maniobrabilidad es lo que va a mandar en esta situación. Si puedo maniobrar la campana, veo que la puedo controlar en ambas direcciones, la puedo frenar, perfecto. Puedo aterrizar con ella perfectamente. En caso contrario, debemos ejecutar nuestro procedimiento de emergencia. Lo normal, con una campana de alumno, ¿vale? Que, como dijimos, es lo que es hacia donde estamos orientando la charla, es que no tengamos ningún problema con el pilotillo pasando delante de la campana. Aquí lo tenéis, si os fijáis en esta deformación, es donde se ve perfectamente cómo el pilotillo va hacia atrás. Deforma un pelín la campana, pero se queda perfectamente controlable. ¿De acuerdo? En una campana de alumno no vais a tener ningún problema. Aún así, como digo, quien manda es vuestro control de maniobrabilidad. ¿Control de maniobrabilidad dice que la podéis aterrizar? Perfecto. ¿No la podéis aterrizar? ¿No es controlable? Deberemos ejecutar nuestro procedimiento de emergencia. Volvemos a las 3 preguntas de antes. ¿Es grande? ¿Es rectangular? ¿Es controlable? Si no es controlable, pues adiós. Bueno, consideraciones a tener en cuenta tras una apertura inusual. Recuerda que siempre, especialmente después de una de estas aperturas inusuales, deberás realizar un control de maniobrabilidad para decidir si tu campana es manejable y se puede aterrizar. Ya sabéis, cuando recuperemos cualquier tipo de malfunción, ¿no? Las totales sabemos que no, liberar y abrir reserva. Parciales e incidencias, siempre control de maniobrabilidad. Y es el que nos va a decir si realmente hemos recuperado esa malfunción y la podemos aterrizar. La altura mínima para liberar, 2.500 pies y empezar a liberar 2.000 pies. Es decir, la altura mínima de decisión, perdón, 2.500 pies y la mínima para empezar a liberar 2.000 pies. Sí, pero a 2.500 yo ya he decidido, lo voy a hacer inmediatamente. A mí me gusta, yo lo he copiado tal y como viene en el libro, pero a mí me gusta decir, la altura mínima de decisión para liberar son 2.500 pies e inicio la maniobra inmediatamente si he decidido liberar. Tenemos este pequeño cuadro que también viene en el libro, donde vienen todas las situaciones que podemos tener tras la apertura. Apertura, contamos 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Tenemos una malfunción. Interpretamos si es de baja velocidad o de alta velocidad. ¿Tiene solución? Sí, pues campana bien abierta, ¿no? Procedimiento de emergencia. ¿Por qué tengo enlazado? ¿Vale? Si veis las líneas, está enlazada alta velocidad y baja velocidad. En el momento que paso mi altura de decisión, se convierte en procedimiento de emergencia, no hay más. Tenga lo que tenga, malfunción de baja velocidad, malfunción de alta velocidad. Si no he encontrado solución y no tengo una campana bien abierta, se convierte en un procedimiento de emergencia. Esto es lo que quería añadir antes de terminar. No, Así pues que Roberto tiene la mano levantada. Si mal no recuerdo, cuando tú me impartiste el curso, me comentaste que a 600 metros, bueno, a 2.000 pies,
hay que tener una campana abierta encima tuya. O sea, sí o sí, para mí sigue siendo la altura. Previamente lo tengo que haber decidido y a 2000 pies tener ya una campana abierta, la final. Lo que te digo, ¿vale? ¿Y cómo tenemos que pensar? En 2000 pies ya tengo que tener una campana. La decisiva la tengo que tener funcionando encima mía. Exactamente. ¿Nosotros qué te estamos dando? Te estamos dando una referencia. Estamos dando una referencia a los alumnos, que es de 2000 pies. Digo, perdón, 2500 pies. Es donde para ti ya tienes tu referencia de dónde trabajar. Tú, mientras la hagas más restrictiva, no hay ningún problema. Para tener una campana abierta a 2000 pies, a lo mejor tu altura de decisión es un poquito más alta. Es más restrictiva, no hay ningún problema. El problema es si lo hacemos menos restrictivo. Como te digo en la diapositiva de antes, a mí me gusta más decir que la altura de decisión son 2500 pies e inicio la maniobra inmediatamente. En vez de mínima para empezar a liberar, ahí ya crea un poco de confusión. Si he decidido liberar, lo inicio inmediatamente y ya está, no me preocupo más de la altura. Ya he decidido liberar. Libero, abro mi reserva y si tengo cualquier problema con el reserva, que ya hemos dicho que es entre prácticamente imposible e imposible, pues me preocuparé de la altura. Pero si he tomado la decisión a 2500 pies y he iniciado mi maniobra inmediatamente, tengo tiempo de sobra para que el reserva se abra de forma correcta. Bueno, había por ahí una pregunta en el chat sobre, yo creo que no lo tenía claro, pero justo es lo que tú estabas hablando con Roberto, sobre la altura de decisión de los 2000 pies, 2500 pies y de tener un paracaídas, una campana funcional al menos a 2000 pies de altura y ya está. Es lo que comentaba alguien en el chat. Sí, lo que estaban comentando, ¿cuándo necesito poner más tela sobre la cabeza? Ya tienes vos, socio, explícate. Hola, muchachos, gracias. No, es que habían hecho ustedes una pregunta que en qué caso uno no liberaba. Entonces me imagino, yo soy novato, que uno no libera si hay algún problema con la cúpula debajo muy bajo de altura y quisiera tener más tela para poder aterrizar seguro. Una pregunta que hicieron hace tiempo. Vale, en este caso, si quieres te contesto yo. No, la pregunta que yo lanzaba era una especie de forzar y hacer un recordatorio del manual en las emergencias totales. En las emergencias totales o de alta velocidad, el libro nos escenifica un caso en el cual no es que diga que no sea necesario liberar, es que directamente nos dice que ejecutemos la apertura del paracaídas de reserva de forma directa. Y yo lo único que estaba intentando era ahí resonar la conciencia de todo el mundo para que revisemos los libros, le echemos un vistazo, porque sí hay una situación en la que se nos indica de una forma clara y concisa cuándo debemos aplicar esa acción, es decir, la apertura del reserva directamente. Voy a hacer un pequeño apunte. Evidentemente, cuando tú, como paracaidista, no has abierto absolutamente nada, ni has interactuado con tu sistema de apertura del paracaídas principal, evidentemente, ¿qué te impide abrir el reserva de forma directa? Ambos paracaídas están diseñados para que se abran sin la necesidad de que primero liberes uno y luego abrir el reserva. El equipo está diseñado para que, caso de que sea necesario, el paracaidista pueda abrir el paracaídas de reserva de forma directa sin que tenga la necesidad de abrir primero el principal y a posteriori liberarlo. Te voy a poner un caso que no es el que pone el libro, porque quiero seguir llamando un poquito a la conciencia de todo el mundo para que haga ese repaso de los libros, desde los básicos, yo con experiencia o sin ella, da igual, todos. Pero imagínate por caso algo que no está escenificado en ningún libro ni en ningún manual. ¿Qué podría ocurrir si pierdes la sensibilidad en tu brazo derecho? Se te ha roto, ponlo muy exagerado, no puedes utilizar tu brazo derecho para lanzar tu pilotillo del paracaídas principal. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Se acabó el mundo? ¿Ya no hago nada? ¿Me entrego? No. ¿Puedo abrir mi paracaídas de reserva directamente? Sí. Están diseñados los equipos para eso. Hago este símil, esta analogía, para que todos busquéis en el libro cuál es el caso que se nos significa y se nos escribe literalmente para realizar esa acción. Era solo eso. Gracias de todas formas por tu recordatorio. Quería daros las gracias a todos por la asistencia. Me alegra la expectación que ha generado y sobre todo las ganas de colaborar de la gente, de interactuar, ¿no? Y nada, que muchas gracias a todos. Me alegra veros bien y espero que en breve nos podamos ver. Si tiene que ser por aquí, si es en persona, pues muchísimo mejor. Cuídense, un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias a todos.